Hola, ¿qué tal? Está con nosotros como invitada la maestra Juanita Ramírez Ocampo y está invitada en Abaco porque nos va a hablar, nos va a contribuir de hecho con su experiencia que ha tenido con alumnos con síndrome Down y con autismo en su aula. Ahorita que ya está cerca todo lo de educación inclusiva, pues es de gran valor la experiencia que tiene Juanita y ahorita nos va a platicar acerca de qué ha hecho. Adelante, Juanita, por favor. Pues antes que nada, muchas gracias, doctora, por la invitación. Creo que siempre es bueno compartir las experiencias que tenemos para poder estar mejorando nuestro proceso tanto de enseñanza como de autoaprendizaje. Efectivamente, soy licenciada en educación preescolar, maestra en innovación educativa. Tengo alrededor de ya 4 años trabajando con niños con barreras de aprendizaje. Me gustaría aquí hacer mención que, bueno, a través del tiempo han ido cambiando los conceptos que se aplican a los niños. Antiguamente eran niños con necesidades educativas especiales y bueno, en nuestro actual programa que está vigente se conoce como niños con barreras de aprendizaje y se entiende con niños de barreras de aprendizaje todos aquellos que presentan alguna dificultad para poder estar acercándose o para poder tener un mejor aprovechamiento académico. En este sentido, tengo ya 4 años trabajando con niños que van desde síndrome de Down, autismo, depresión o alumnos pequeñitos que no han tenido una regulación adecuada a través del tiempo y es necesario, por medio de químicos, que el psiquiatra les manda, pues estar regulando las emociones. Es súper importante porque cabe mencionar que en el aula no tienes 1, 2 o 3 chicos, ¿no? Tienes a un sinnúmero de alumnos que van condicionando la misma interacción dentro del aula. Actualmente trabajo con niños de síndrome de Down y autismo. Lo que se busca actualmente en nuestro programa precisamente es incluir a esos chicos. Cabe mencionar que no todos estamos preparados. Es un reto súper importante tener a estos niños dentro del aula porque uno, no soy psicóloga, dos, no tengo la formación para trabajar con niños en educación especial y bueno, esto te lleva como docente a buscar las estrategias y las habilidades para poder incluir a estos alumnos, porque en muchas ocasiones pues solamente les damos actividades como de relleno para entretenerlos, ¿sabe? Pero no los incluimos realmente en las actividades, en los aprendizajes esperados que estamos buscando. Entonces, lo primero que hacemos como docentes es buscar precisamente las herramientas que nos puedan dar. Hace 4 años, cuando tuve la primera alumna con síndrome de Down, fue muy importante para mí porque implicaba un reto. Nunca había trabajado con estos niños. Para mí era súper importante tener todo el panorama y todo el concepto de las posibilidades, es decir, lo que podía hacer y lo que podía llegar a ser. En el caso de niños con síndrome de Down, es importante o es vital que reconozcamos que aprenden, solamente que aprenden de una manera distinta. Es decir, si a un alumno regular, por decirlo de alguna manera, le va a costar del 1 al 10 llegar en 3 meses, a los chiquitos con síndrome de Down les va a costar el doble. Su trabajo de razonamiento implica mayor concentración, mayor memoria, aparte que su memoria a corto plazo es muy limitada. Entonces, cuando pareciera que hoy ya avanzaste, seguramente en una semana hay un retroceso. Y es un juego entre su proceso cognitivo, por un lado. Por otro, el tono muscular de ellos, dependiendo de la gravedad o dependiendo de la condición del síndrome de Down, es necesario favorecer el tono muscular, es necesario favorecer su desarrollo motriz fino y grueso. Son como de las cosas más importantes que tenemos que trabajar con ellos. Cuando llega mi primera alumna, afortunadamente ella traía muchos procesos ya construidos. Caminaba perfecto, tenía tono muscular, podía brincar, saltar, sin embargo su proceso de lenguaje no lo tenía construido. Para mí era difícil poder trabajar con ella.
Yo me di a la tarea, primero, investigar pues, cuál era su proceso de aprendizaje. 2, hacer un proceso de condicionamiento con ella. Si bien ahora nuestro programa es un programa humanista, es un programa que se basa en la filosofía en el proceso de constructivismo, para mí los primeros días es vital hacer un proceso de conductismo, es decir, dejar muy claro cuáles son los hábitos, cuáles son las actividades que debemos de seguir como de manera rutinaria para favorecer en los chicos las reglas, los hábitos y el trabajo de manera más armónica con los demás chicos. Esta niña se llama Sofía. En el caso de Sofía fue muy fácil hacer este proceso y poco a poco la fuimos incluyendo en las actividades que realizábamos. Trabajé mucho en el caso de ella la motricidad fina y gruesa. En preescolar, como en cualquier otro proceso académico, es importante reconocer que hay 3 procesos. Uno, el proceso físico, es decir, hasta dónde mi cuerpo reconoce las actividades, hasta dónde mi cuerpo tiene la memoria de algo que ya hemos hecho. Después viene el pensamiento. Yo tengo la estructura de un pensamiento, de una actividad, la llevo a la ejecución y al final viene el ser. El ser es cuando ya hay un proceso de adaptación, de construcción, ya podemos lograr el aprendizaje. En preescolar lo que hago primero es trabajar esta parte, la motricidad gruesa, después la motricidad fina, acompañada de un proceso de conductismo. Y en el caso de Sofi, bueno, trabajamos en la construcción del lenguaje por medio de actividades orofaciales y orolingüísticas que en preescolar son muy comunes. Ejercicios de respiración, ejercicios de articulación de la carita, ejercicios hacia arriba, eh, con la boca, sacar la lengua, porque eso le va dando la estructura. 2, el reconocimiento de su propio cuerpo. Alguna vez puse actividades donde tenía que mirarse al espejo y fue una sorpresa, fue algo muy asombroso porque la expresión que ella tuvo es, esa soy yo, aquí estoy. Y a su vez, en algún momento le presenté un video que era hay una campaña en Facebook que se llama Aviña Síndrome de Down, donde hay muchos niños con sus mamás, con sus papás, donde te comparten tips de convivencia y desarrollo con los chiquitos. Hay un video muy bonito y se lo muestro. Entonces, ella notarse, reconocerse en otros niños con las mismas características físicas, con los mismos rasgos, fue un descubrimiento, el reconocer que hay más niños como ella. Yo de las cosas que creo fundamentales es que tenemos que tener expectativas muy altas en los alumnos y transmitirlas para que ellos a su vez puedan hacer una construcción propia muy elevada. A expectativas altas vendrán resultados altos. Y bueno, esa es la manera en la que lo he trabajado un poco con ellos. Y ahora tengo tengo un alumno con autismo. Está como todavía evaluándose si es autismo, si es retraso o qué tipo de condición tiene, porque los indicios físicos como el mover mucho las manos, centrarse en un objetivo, jugar con el agua, tener una visión fija, no hablar, el tono muscular y las características que él presenta apuntarían que son síndrome de Down. Sin embargo, sus procesos, sus estudios no lo reflejan como tal. Y por la edad también es difícil ya diagnosticarlo con síndrome de Down. En el caso de él, y tengo una niña con síndrome de Down, pero más pequeñita. Afortunadamente, en el caso de Ángela, es el apoyo que tiene, ha tenido ya mucho proceso de terapia, de cirugías de corazón, y esto permite también que la evolución sea distinta. En el caso de los niños del síndrome de Down, cabe mencionar que aparte del proceso cognitivo, tienen muchas afectaciones en cuanto a salud. Son niños con las defensas más bajas, generalmente tienen cardiopatías y los rasgos físicos, el tono muscular. En el caso de Angelita, bueno, entró sin caminar, literal sin caminar, solamente se arrastraba y no se podía como mantener del todo.
ahora ya es una lástima en realidad que no podamos poner la presentación por temas de tecnología, pero afortunadamente ella ahorita ya camina, baila, ya empezó a articular más palabras, ya inició también tiene un tono muscular muy bonito, sobre todo en cuanto a la motricidad fina. Yo me atrevería a decir que perfecto, porque es un agarre muy limpio, muy propio y que ha construido a través de este tiempo. En el caso de Ángela, bueno, entró sin caminar, lo que hicimos fue trabajar mucho el tono muscular, es dar marometas, hacer ejercicios físicos de fuerza y resistencia, llevarla a que caminara, enseñarle a que solita vaya encontrando objetos con los que puede ir sosteniéndose y a que vaya expresando por medio de palabras cortitas su lenguaje, sus necesidades. Aunque ella por medio de señas lo podía hacer perfecto, es necesario mucho trabajar con estos niños el lenguaje. Creo que de las partes fundamentales, como en cualquier proceso, pero más en estos, es el lenguaje, el tono muscular, que es motricidad fina y gruesa, y las expectativas altas. De verdad que eso nos da un plus. Generalmente en preescolar, nosotros como seres humanos en nuestra vida siempre intentamos partir siempre de la razón. Queremos pasar primero por el filtro de la mente los procesos que vivimos sin antes llevarlos a la regulación o autorregulación. A mí lo que me ha funcionado a través del tiempo con los niños es partir precisamente de la regulación, que ellos aprendan a autorregularse, a expresar lo que les gusta y lo que no les gusta. Es decir, iniciar su proceso de aprendizaje desde lo más básico, que es la regulación, que compartan con otros, que expresen lo que sienten, el cómo se sienten y para qué les sirve esa emoción que están sintiendo. Vamos, si el alumno se enoja, ¿por qué se enoja y para qué le sirve el enojo? Si el enojo le sirve para resolverlo, sería necesario que lo mantuviera, pero si en realidad no le sirve esa emoción, es necesario desecharla, pero hay que nombrarle a cada proceso del alumno por lo que es, y eso me ha resultado con mis niños con barreras de aprendizaje, sobre todo con Ethan, porque suele ser, Ethan es, en el caso del autismo, él es como más, voy a usar esta palabra que no sé si es del todo correcta, voluntarioso. Ellos tienden más a querer las cosas de manera inmediata, las quieren para ti, y cuando hay algo que no les gusta o hay algo a lo que les es desconocido de inicio, tienen respuestas quizá un poco agresivas porque son muchos gritos, es mucha la tensión, toman esta parte de ponerse muy tensos y eso dificulta un poco el trabajo. Entonces, son muy expresivos, pero como no hay un control de su propio cuerpo, suelen atacar a los demás niños. Entonces, son cosas que es importante reconocer con ellos, porque de no ser así, es difícil trabajarlo tanto con los alumnos como con los padres de familia. Siempre es vital tener una comunicación asertiva con el padre de familia, explicarle cuál es el proceso de aprendizaje y de desarrollo de los alumnos para también a partir de la regulación con ellos, que ellos se vayan regulando, que ellos vayan teniendo el conocimiento del contexto. Justo pasamos al segundo escalón, que sería la relación. Los alumnos pasan por un proceso de relación cuando empiezan a socializar. Ya dentro de la emoción, ahora pasa la relación. Mi relación o mi vínculo que hago con mis compañeros, que puede ser positivo o negativo. Cuando un alumno con alguna barrera de aprendizaje llega al aula, mucho depende de nosotros como docentes, cómo lo sepamos manejar. Si lo empezamos a etiquetar o si empezamos a hacer un ambiente positivo y constructivo para todos. Yo creo que tener la oportunidad de trabajar con niños con barreras de aprendizaje es una lección no solamente para los chicos, sino es una oportunidad para el docente. Creo que es de las bendiciones que nos regala la vida, el tiempo y el espacio, porque te pone a prueba de muchísimas formas.
incluso creo que puede poner a prueba la vocación que realmente tienes, porque te implica desde la investigación, la ejecución, la práctica y la empatía. Entonces, afortunadamente, en los grupos que he tenido, el proceso de adaptación de los niños ha sido muy bueno. Son niños colaborativos, son niños participativos. Y me ha ayudado a que una vez que ellos conocen la necesidad del otro, son empáticos, colaboran, incluso hay quienes me ayudan a llevar al baño al compañero, o en el caso de Ángela, pues me ayudaban a poder tomarla de las manos para que caminara y se integrara en las actividades. En el caso de Ethan, que de repente puede ser un poco agresivo, es esta parte de contenerlo, tomarle de las manitas y pedirle que se contenga. Y eso hace más fácil el trabajo. La evolución de los chicos incluso es mucho más acelerada, más asertiva. En todos los casos, y con la nueva reforma, nos piden recibir a este tipo de niños. Hay quien puede estar quizá un poco desacuerdo. La verdad es que yo creo que es una oportunidad porque aprende el niño regular, aprenden los chicos, pero sobre todo pensando en las condiciones médicas, pensando en las condiciones del propio conocimiento, no podemos tener a un chico de síndrome de Down con otros niños con el mismo síndrome, porque aprenden por imitación. Entonces, si yo llevo a un niño con síndrome de Down, donde hay 20 niños más con síndrome de Down con mayor o menor afectación, van a empezar a repetir el mismo patrón. En lugar de haber un avance, seguramente va a haber un retroceso. La mayoría de los niños de este tipo aprenden por imitación, imitan lo que hace el otro, que eso le da un plus a tenerlos en aulas regulares. Creo que al final del proceso de regulación y relación viene ya el proceso de construcción, de razón, que si bien no se logra en preescolar por la edad, pero sí tiene ya un proceso más construido, más solidificado, que se hace en la educación inicial, ya llevando a los niños a un proceso más complejo, más sólido, más estable cuando pasan a la primaria o cuando pasen a los niveles siguientes. Creo que esa es como la parte de la contribución que haría, que lo reconozcamos como una posibilidad, como una alternativa de crecimiento donde todos podemos ser contribución para otros. Ese es, creo, mi currículum oculto. Todos podemos ser contribución para otros. Todos podemos estar en la línea de acción, amando lo que hacemos, aceptando a estos chiquitos, pero sobre todo ofreciéndoles una inclusión real. Es decir, que vengan y tengan las mismas posibilidades que tiene cualquier otro alumno. Nos implica trabajo, sí, nos implica responsabilidad también, pero creo que sobre todo nos implica el poder profesionalizar lo que hacemos, el poder construir desde una manera más consciente cuál es nuestro papel como docentes y en este caso, pues como educadora. Porque la tarea es mucha, sin embargo, todo eso lo podemos construir con un ejercicio de trabajo en equipo, de colaboración y de una búsqueda constante de estar mejorando los procesos académicos que llevamos en el aula. Sí, fíjate que me encanta muchísimo esto que comentas de tener expectativas altas. Creo que eso es clave, porque cuando el maestro cree en el alumno lo logra. Exacto, justo digo, yo tengo como en preescolar se sabe o debería de ser que el trabajo debe de ser padres de familia, docentes y alumnos. Sí. Y de las cosas que también creo es precisamente en cuanto a las expectativas altas, es involucrar a los padres de familia. Siempre va a ser duro que como padre de familia te digan que tu hijo puede tener algún tipo de barrera de aprendizaje. Va a ser duro reconocerlo, va a ser duro aceptarlo y va a ser duro buscar los medios para poder resolverlo. Porque uno, no estamos habituados, dos, no siempre hay los medios ni los espacios para resolverlo. Y creo que de las cosas importantes, y quizá podamos pecar un poco de exageración aquí, es cuando hacemos el diagnóstico en preescolar, tenemos que tener el ojo tan fino
de identificar cosas que debería de hacer el alumno y no hace. Son cosas básicas que tienen que ver con toda esta parte teórica sobre las etapas de aprendizaje, los procesos de desarrollo, las etapas del lenguaje, la socialización, basándonos obviamente en todos los autores que ya conocemos, Piaget, Vygotsky, Brunner, porque un diagnóstico a tiempo y una canalización a tiempo nos puede ahorrar infinidad de cosas a futuro. Por supuesto. Y eso se logra, bueno, a mí me toca primero este año, pero cuando me ha tocado primero, puedes visualizar cuando un niño ya no está como en la línea de los otros. Entonces, sean temas de lenguaje, sean temas de conducta, sean temas como en el caso del síndrome de Down, autismo, sean problemas de regulación que tiene el alumno, incluso depresión que pueda presentar un alumno, siempre va a ser importante la canalización. Que un experto te diga de una vez si estás en lo correcto o no, y entonces si te dice un no, te invita precisamente a que cambies tu práctica, a que hagas nuevas actividades, a que plantees nuevas metas sobre los alumnos y pues sobre ti misma, porque si algo no está funcionando, quiere decir que también algo no estamos haciendo del todo exacto. Y las expectativas altas creo que es primero, pues no puedes tener expectativas altas sobre alguien si no las tienes sobre ti misma. Entonces, aquí habría que reconocernos humanos, que a veces tenemos miedo, que a veces sentimos frustración, que a veces no podemos estar concretando, sabernos vulnerables para reconocernos en los otros. Algo que me ha funcionado a mí sobremanera es la contribución o el apoyo de los padres de familia. Sí. Ser cercana con ellos, pedirles el apoyo. Generalmente cuando yo mando a alguien a canalizar o hacer como un proceso de diagnóstico más acertado, me pongo del otro lado y lo que expreso siempre es, lo mando porque observo cosas que a mi experiencia me parece que no son del todo adecuadas para la edad. Pero para mí es importante saberlo porque puede ser que el problema no sea él, sino sea yo, y es necesario cambiar la práctica. Creo que en el uso de las palabras o en el juego también de las palabras, le permite al padre de familia sentirse confiado, sentir que hay un respaldo por parte de alguien más, que generalmente no hay. Cuando quitas el juicio del padre de familia, cuando quitas el juicio del alumno, la magia sucede. Sí, definitivamente. Me encanta, de veras, mil gracias, Juanita, por compartir esta experiencia, es de gran valor, tocas tantos puntos importantes, esto que dices ahorita y que mencionabas al principio también lo de las etiquetas, exactamente es quitas el juicio, quitas la etiqueta y entonces fluye porque también los papás empiezan a trabajar de una manera diferente. Y eso es comunicación, definitivo. De hecho, la etiqueta creo que puede ser uno de los elementos que más puede sacrificar a un alumno, incluso que más puede sacrificar a un docente, y junto con él a toda una familia. Porque cuando pones una etiqueta desde el que es travieso, el que es pegalón, el que no trae la tarea, después son procesos que se empiezan a repetir y el alumno lo asume persona a la que admira, que es el docente, ya dijo que aquel es el que pega, aquel es el que no trae tarea nunca, aquel es el que la mamá nunca viene a juntas, entonces se empieza a hacer un vicio. Yo sí creo de verdad, y de verdad lo creo porque lo siento, que estar en las aulas es tener al mundo en la mano porque tú enseñas a los que están dentro de ti a que sean empáticos, enseñas a que podemos contribuir a otros o enseñas a destruir. Los papás y los alumnos son el reflejo de los docentes. No hay más. La gente que trabaja contigo es el reflejo de ti misma. Sí. Y son cosas que debemos, pues, trabajar. Puntos importantes, creo, es eso, cuidar de ti mismo, cuidar de tu grupo, cuidar de las palabras que dices, la manera en que te alimentas, no solo aquí, no solo en la boca, sino aquí, que es fundamental.
reconocerte humana y saber que puedes ser contribución para otros. Así es. Juanita, pues mira, mil gracias por este video. Va a ser de gran utilidad ahora que vayamos regresando o que regresamos a la distancia. No sabemos realmente cómo va a estar todo, más pues es momento de tener otra mentalidad. Eso es definitivo. Sí, pues esperemos que no sea un volver a la normalidad, sino sea un volver a una conciencia que habíamos dejado por ahí en el olvido. Y desde ahora regresemos o no regresemos a las aulas, creo que tenemos un proceso de acompañamiento que hacer muy fuerte, muy empático y acompañar no solo al alumno, sino también de repente nos tocará acompañar a todos los papás y a todos a los que estemos compartiendo el proceso de aprendizaje. Totalmente. Muchas gracias, Juanita. Placer.